sol, un lindo día me mostró. A los sapos iluminó y al querido Wilcamayo unos quintos le sopló. Hola, esta es mi primera bitácora. Eh, Me siento cansado. Eh, Mi primera bitácora de la espiral de Cusco, que desde hoy he estado, me lancé a hacerlo. Eh, Esta espiral pasa por lugares como el monasterio de Santa Catalina, la Compañía de Jesús, Catedral de Cusco, Iglesia de San Blas, Coricancha, Iglesia de San Pedro, Sacsayhuaman, Templo de la Luna, Apumuyurcu, Apumama Simona, Lago Piray, Parque Biológico Pisac y el Apu Pachatusa. 13 puntos. Y hoy día he hecho 8 puntos hasta el Templo de la Luna. Me levanté y fui motivado de por sí porque desde el año pasado, desde diciembre, como como que una energía super neptuniana, como que entre mí, por decirlo, o sea, me siento demasiado neptuniano desde Neptuniano Escorpión, desde diciembre del año pasado, como que nebuloso, ¿no? Nebuloso de qué realmente quiero hacer con mi vida. Entonces, a pesar que, que todo me vaya en sincronía, ¿no? Eh, Igual una parte mía, a pesar que vive en la sincronía, no se siente del todo como bien realizado, no sé. Es, es, es muy extraño, ¿no? Es nebuloso, ¿no? Porque si todo está yendo bien, todo está bacán, pero hay como que algo que, que, que como que me faltará algo, por así decirlo, pero no sé. Entonces como que eh, en ese sentido estoy nebuloso y sin algo claro, ¿no? De realmente qué quiero hacer con mi vida. Hasta el año pasado sentía que ir a Argentina, ¿no? Estudiar ciencias de la educación porque estaba metido en la pedagogía desde el año pasado con los niños y me alegré un montón pensar en eso, pero sentí que era muy rápido, entonces eh, como que me estoy dando todo este año todavía transitorio para ir a Argentina, ¿no? A Córdoba, que me encanta, pero no sé, a pesar que tengo esa meta, a pesar que todo está yendo bien y en sincronías, no sé, no sé que realmente como que no lo encuentro, no tengo claro algo, ¿no? Entonces me lancé a hacer esta espiral para encontrar la claridad en este capítulo. Entonces estuve yendo por estos puntos. Porque es loco, pero es como esta sensación también de que Emir, ¿no? Emir Salazar, eh, falleciera. También como que fue, fue movedor, fue movilizador para varios también, ¿no? Porque es como súper raro, pero, pero comprendo también eso. Pero como esa energía no tenía que termina algo y comienza algo, también la siento mucho. Bueno, entonces me lancé a hacer esta espiral y terminé en una super limpieza, mega limpieza física, porque me dio diarrea. Fue, pero voy a contarlo, a ver, así,
lo que recuerdo, llego, vivo en Pisac, ¿no? Entonces llego a Cusco y llego a la iglesia y monasterio de Santa Catalina. El único lugar donde pagué, porque para las otras cosas también hay que pagar, pero tengo el beneficio de tener un DNI con residencia de Cusco, porque modifiqué mi DNI. Entonces hay el beneficio de que los que residen en Cusco podemos entrar a los sitios arqueológicos de manera gratuita, ¿no? Solo una vez al día igual. Bueno, una vez desentrada ya no puedes volver en una hora no puedes volver a entrar. Entonces es bacán para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces fui a este monasterio, que sí, me cobraron 4 soles, tampoco, no es tanto. Y este monasterio, el monasterio de Santa Catalina, antes fue un Agyahuasi, que sería como el lugar de las sacerdotisas, ¿no? En el tiempo de la cultura andina incaica. Pero esta no fue el único Agyahuasi, sino que hubieron todos los monasterios que por un amigo me contó esto. Todos los monasterios en realidad son los monasterios católicos, han sido Agyahuasis, los de Cusco, ¿no? Y bueno, comencé con este. De hecho, al comienzo entré y había una piedra prehispánica. Era la única cosa andina, o sea, sin sincretismo, que estaba ahí, ¿no? Y estaba en la entrada y habían petroglifos, ¿no? Petroglifos son dibujitos, ¿no? Que están ahí en la piedra tallada, y había uno en forma de un sol que me di cuenta al final ya de salir, porque también estaba pensando un montón en el sol en Colombia, pensando si en enero me voy a Colombia, para justamente como yo soy de Perú, represento el espíritu, y Colombia es el sol, la fuente, entonces el espíritu siempre va a la fuente para la información. Entonces también estoy pensando en Colombia. Entonces por eso también hablo del sol. Y bueno, este blog es totalmente yo, o sea, voy a meter todo, voy a hablar sobre en realidad lo que yo pienso, siento así de manera cruda, ¿no? O como soy realmente. Y bueno, entro a este lugar, a esta piedra, y para esto ya había, en mi casa tenía mapacho. Mapacho es tabaco, ¿no? Y no sé si en otras culturas, pero esto viene de la cultura en realidad norteamericana. O sea, los indios americanos ofrendaban con tabaco, ¿no? Se agarraron el tabaco seco, lo ponían al lado de un templo, o sea, lo ponían en el templo, lo ponían en un animal que había fallecido, ¿no? Y me encantó porque esto lo vi en una película en realidad. Me encantó. Y lo empecé a hacer. Entonces llevé tabaquito, y no coca, ¿no? Porque aquí en realidad en los Andes peruanos mucha gente es coquera, en el sentido que están comiendo hoja de coca, o no todos, pero mucha gente, hoja de coca, o dejan en las ofrendas coca. Pero yo estoy con el tabaco. Y el tabaco, por ejemplo, no se fuma, sino que es para limpiar, como que lo botas, ¿no? No ingresa a tu cuerpo, a tus pulmones. Sí, a tus pulmones no ingresa. Y bueno, está poderosísimo. En quechua se llama sal. Entonces, justo había un huequito donde quería poner mapacho, pero dije, bueno, voy a esperar mejor al final de todo el recorrido del museo, porque el monasterio ahora es un museo también. Entonces seguía entrando, había unas escrituras, había un cuadro. Lo loco, alrededor de todo esto había mucho este símbolo, ¿no?
el símbolo unido. No tanto así, sino así, así, ¿no? Que aparecen en muchos cuadros religiosos. eh, pero era loco que aparecieron en varios sitios, ¿no? Sincronía, ya, yo ni me asombro de la sincronía. Qué triste, ¿no? Y, y bueno, sí, porque recordé un montón a Haruto en Lima en los primeros años, cuando hacíamos esas cosas y nos alocábamos, ¿no? Cuando veíamos una sincronía. Pero ahora ya no está ese minuto. Este, bueno, es parte de mi yo ahora, que también estoy tratando de entender. Y bueno, eh, ¿qué más? Ah, entré y habían varios vestimentas, habían salas y había una parte que, que era el lugar donde cremaban, velaban a las monjas que habían fallecido, ¿no? Entonces entré y sentí una energía así súper que tenía que liberarse. Sentí que no solo habían sido las mujeres ahí católicas, ¿no? Sino las mujeres también indígenas, sacerdotisas de hace años, o sea, antes de los españoles. Y bueno, eh, empecé a que la energía se libera a través mío, ¿no? Y yo también ayudar como mi cuerpo como un medio para que se libere. Y dejaba tabaquitos, ¿no? Y se me venía mucho esta canción de Alonso del Río de Madre Tierra, Madre Vida, es la medicina que nos cure cada día. Así, igual como Madre Tierra, Pachamama, ¿no? Como cantándole un montón, todo este camino que comienza mucho con energía femenina, ¿no? Ajá. Y mientras hacía sonidos así, sentía mucho como, justo era gracioso, que el monasterio, o sea, los chakras inferiores estaban desactivados, ¿no? Y entonces, justamente como es el comienzo de la espiral, hay que movilizar esa energía sacro raíz kundalínica para que se impulse y sea la fuerza para todo, ¿no? Eh, entonces movilicé la energía y, después subí, no, pero no confundirme si me fui a otro lugar. No, hasta ahí. De ahí subí. También vi había muchas pinturas. No siempre hay un montón de pinturas en los museos religiosos. Eh, y ya, ¿no? Salgo. Eh, me acuerdo que toqué una campana así, porque como que cuando canalizas el sonido es este como primordial, entonces siempre la campana, la campana del mismo museo que estaba ahí. Y bueno, no me dijeron nada. Y salí, y antes de salir justo me acerco a la piedra esta del comienzo y dejé el tabaquito, ¿no? Y antes de eso había un señor extranjero, también me acerqué y él como había entrado recién empezó a tocar la piedra y dijo, I like that, ¿no? Pues, gustaba eso. Y después me acerqué y también lo toqué de nuevo y dejé ahí recién trabajito y me... el segundo lugar fue la iglesia de la Compañía de Jesús. Este era el Amaru Cancha, ¿no? Que sería como un patio de energía del Ukupacha, Amaru. Amaru es el dragón andino que muchas veces se confunde con lo que es la serpiente, ¿no? Y mucha gente piensa que es la serpiente, pero en mi verdad yo siento que es un dragón en realidad, Amaru, y que no solo el Amaru no solo pertenece al Ukupacha, ¿no? Porque conecta a todos los pachas,
porque representa a todos los pachas. Pero igual, bueno, igual el arrancón, ¿no? La Compañía de Jesús tiene una, arquitectónicamente hablando, una cúpula muy muy hermosa, ¿no? Que al principio dije, voy a tomar foto, pero dije, no, ya, eso también tengo un tema con esto de que siento que mm, como que mostrar todo lo que estás haciendo cada rato, siento que la energía se va, ¿no? O sea, de tu presente en ese momento. Para compartir un rato, sí, pero a mí personalmente me distrajo eso, entonces dije, no, mejor no voy a hacer eso. Y, pero en cambio voy a hacer una bitácora, ¿no? Al final del día, que, que sí, me resuena ahorita. Entonces, de esta bitácora, bueno, es muy hermosa la cúpula y la iglesia por fuera. Sí, hasta ahora no he visto una iglesia en Cusco. Bueno, no quiero molestar a otras personas, pero no he visto una iglesia en Cusco que sea muy, muy bonita, ¿no? Bueno, de las que he visto en realidad, también no he visto muchas. Eh, Comparado con Lima, ¿no? En Lima hay algunas que son muy hermosas y todo. Bueno, y eso que no soy católico, pero arquitectónicamente hablando. Eh, Sobre todo las cúpulas, como que me encantan las cúpulas. Bueno, entré y justo cuando entré a la iglesia no me dejaron entrar a la cúpula. Porque, o sea, me gusta siempre ponerme debajo de las cúpulas y ahí hacer sonidos, ¿no? Y bueno, esta vez no porque estaba bloqueado y recién a las 6 de la tarde podía la gente llegar hasta hacia adelante, no hacia el altar. Y bueno, tranqui, ya solté mucho de eso en realidad bueno, lo que comentaba hace ratito de que siento yo que cada paso que damos, lo hacemos para todos, porque somos del todo, ¿no? Solo hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que somos fractales constantes, ¿no? Dentro de nosotros hay un todo organismos que nos conforman y nosotros formamos parte de otros organismos, la Tierra, la galaxia. Y bueno, entonces ya uno en realidad está solo ser consciente de eso y bueno, ya estás anclando, ¿no? Por todos. Tu camino es el camino de todos. Y bueno, es lo que siento. Siento, pienso, ¿no? Y que es mi verdad. Y bueno, eh, yo sentí que ya de por sí, al estar en las iglesias, porque las iglesias están hechas de piedras, ¿no? Y son piedras de canteras de Apus y montañas sagradas, entre comillas, todas las montañas son sagradas, pero como que importantes, no influyentes, nodos, no sé. Y, y bueno, siempre mi conexión en realidad cuando entro a un templo es con las piedras, ¿no? Y lo que que geometría se ha generado con esas piedras, ¿no? Y igual siempre muy respetuosamente con la ideología, creencia, religión que se está manifestando en ese lugar, ¿no? Es algo que ya aprendí en realidad cuando hicimos Roma Amor 2014, ¿no? Porque respetar el sistema que está actualmente, inconscientemente respetar al papá, ¿no? Entonces hay que generar acuerdos y si no es como mudarte de casa y crear tus nuevos acuerdos políticos, sociales, ¿no? Eh, pero estas iglesias influyen mucho, ¿no? Como sí, estas ideas influyen mucho y sostienen mucho. Entonces fui para cantarles y hacerles recordar también su esencia, ¿no? Y recordar también a mí mi esencia. Por eso lo que estoy haciendo hacia afuera en realidad es porque lo quiero hacer hacia mí adentro. Quiero reconectarme con mi esencia, con mi claridad.
Entonces quiero darle eso también a los templos, ¿no? O un intercambio entre los dos, ¿no? De recordarle su esencia cuando se iniciaron como piedras para un templo, ¿no? Porque en realidad las iglesias han sido hechos por masones, ¿no? Y los masones estudiaron a los griegos, los egipcios, entonces, y el material es granito, ¿no? El granito tiene cuarzo, minerales que canalizan energía. No lo hicieron de cemento, no lo hicieron de barro, ¿no? Entonces, o sea, tiene varias combinaciones, pero de por sí hay mucho granito. Y, y bueno, entonces esa arquitectura es para anclar energía, ¿no? Son como unas pirámides de estos tiempos religiosos que están acabando en la aldea. O sea, esos tiempos católicos cristianos, ¿no? O sea, que se da, pero ya mucha gente en realidad no. Bueno, hay mucha gente, pero muchos jóvenes, no todos, muchos jóvenes en el mundo ya no están con este pensamiento, ¿no? Y bueno, lo digo desde Latinoamérica también, ¿no? Que es un continente católico, ¿no? No todos los países, pero Perú, Brasil, Colombia, México. Bueno, México es Norteamérica, pero hay mucha influencia católica. Pero ya los más jóvenes están abriendo un poco más la cabeza, ¿no? Y bueno, abriendo la cabeza y respetando sobre todo, ¿no? Respetando y conviviendo también con otros tipos de pensamientos. Porque los jóvenes también venimos con ideas muy locas, ¿no? Y que sería chévere también. Y es bonito cuando respetan entre todas las edades, ¿no? Y bueno, eh, la iglesia acompaña a Jesús. Entonces me senté y empecé a meditar. Medité un ratito, agradeciendo, cantando. Y después con el, el tabaco me acerqué a esas vasijas donde hay agua bendita y le eché todo, ¿no? Porque justo tiene la forma así como para ofréndame, ¿no? Dice ofréndame. Eso yo siento que. Y, y ofrendo las cositas. Y también a las piedras, ¿no? Con esa misma agua y con un tabaco de hacer respirarles en las piedras, ¿no? En ambos lados. Y ya después salí y fui para la plaza. En la plaza hay un inca. Entonces también fui a dejar hay un inca, pero también un pilar. Un, ¿dónde sale esa cosita del agua? Pilar, algo así. Pilate. Una pila de agua. Pila de agua otra vez. Y bueno, dejé esta cosa. Esta cosa. Así podría parecer respetuoso, ¿no? Algunas personas ponen esta cosa. El abuelito. Creo que cuando agarras confianza con algo íntimo, ya es la confianza, ¿no? Es como tu pata, ¿no? O sea, lo quieres y es con respeto, pero bueno. Y dejé el tabaquito aquí y seguí avanzando. Seguí hacia San Blas. San Blas es el santuario de Illapa, ¿no? La iglesia de San Blas. O sea, San Blas, tal vez algunos han escuchado, ¿no? La calle San Blas, donde también está la piedra de los 12 ángulos. Pero más arriba hay una capillita, ¿no? Que antes era santuario del rayo, ¿no? Porque aquí en los Andes también al rayo tenía presencia, ¿no? Y de hecho dicen que los chamanes, o sea, los pacos, chamán, aquí sería paco, le tiene que caer un rayo para, es como el iluminado, ¿no? Tiene que sobrevivir al rayo para que realmente sea un paco, un chamán verdadero. No sé si a todos los chamanes actualmente le caen rayos, pero es el mito. Entonces, igual el rayo también representa el anclaje de la luz, ¿no? Hacia la tierra.
La Kundalini, de arriba hacia abajo. Entonces, lo siento si bostezo, pero estoy cansado. Y bueno, santuario. Ya. Entré y lo chévere que estuve solo, ¿no? Porque como que las iglesias para otras personas cuestan. Tal vez por eso, ¿no? Pero bueno. Y como yo tenía el dinero cusqueño, entonces simplemente puedo entrar y ya. O sea, pasas por una puerta que te abren. Y ahí recién entras. Y me senté y fue bonito estar ahí tranquilo, solo, meditando, ¿no? Tampoco, no, yo no medito así como en posición de loto y... No, solo, o sea, mi espalda lo más recto, relajado, cómodo, los pies así sueltos, eh, y las respiraciones, ¿no? Profundas, y cantos que se me vienen en ese momento. Entonces, estoy así, ¿no? Y en todos los sitios que he ido he justo hecho esta eh, oración ensayónico que comienza con Ashu, ¿no? Eh, lo siempre lo tengo apuntado porque no me lo he aprendido, pero me resuena decirlo en estos sitios, ¿no? Porque siento que como que esto viene de Atlántida, esta oración, el sayónico. Y bueno, no estoy diciendo que esto sea verdad, pero me resuena un montón. Y toda esta zona, supuestamente, pero no es real, eh, se llama Haring, que es las puertas del sol en español, ¿no? Que es el Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo, sí, el Tahuantinsuyo, que después incluye el Paititi, ¿no? Todas esas zonas. ¿Mm? Y entonces, Haring, pero Haring es de la época Atlántida, era un país, ¿no? Una colonia Atlántida. Entonces estas piedras todo tienen esa memoria, eh, como yo siento que ahí nacieron en combinación con la energía lemuriana. eh, entonces canto así de esa forma, ¿no? O sea, con esas letras, ¿no? Y de manera fluida también, que me nazca mucho, ¿no? Es más lemuriano también. Y trayendo todo en realidad, ¿no? Lo que siento también de lo ancestral andino con lo, entre comillas, no es, ¿no? Mm, tal vez es mi modo, ¿no? De conectarme. Y sí, funciona para mí y en mi cuerpo. Entonces, eh, eh, ¿qué más? Oh. Ay, no conté la catedral. que, que también, bueno, estaba cerrada antes de San Blas, de esto del Inca. Fui o sea, de la pila de agua del Inca, fui hacia al frente, a la catedral. Está cerrada, ¿no? Que tampoco no hay un problema si está cerrada las iglesias, ¿no? Porque recordando que yo le canto a las piedras, o yo hablo con las piedras, me para las piedras. Entonces me conecto con unas piedras, porque hay piedras afuera en la fachada, y son piedras traídas de Apus. Entonces también regalarle su tabaquito, cantándole, haciendo espirales en las piedras, ¿no? Con esta cosa ensayónico. Y bueno, después ahí los hablas, que tranquilazo, bien rico. Salgo de ahí y me voy para el Coricancha. Fue interesante el Coricancha. Ya había ido una vez, pero no hice el recorrido que he hecho ahora. Porque entré así como de vistazo, ¿no? La parte inca, entre comillas. Pero ahora fue más profundo.
Porque la primera vez como que, no recuerdo por qué fue Flash, creo que ya era muy de noche, muy tarde, entonces eh, solo pude ver una parte porque estaba en exhibición gratuita, ¿no? En ese momento no tenía DNI Inca, fue hace 3 años. DNI Inca, no tenía DNI pequeño. Y bueno, eh, regreso. eh, regreso. Se me está olvidando. Ah, ya, la catedral, la Coricancha. Esta vez entro, chévere, veo otra vez estas cosas andinas incaicas. Y ¿por qué digo andinas incaicas? Porque hay varios libros de Carlos Milla que me resonaron un montón, que dice que la cultura inca no existió, no. Y, y bueno, para contarles brevemente y tal vez mal. Y por ejemplo, ya antes de los incas eran como un país, ¿no? Pero fueron después del diluvio universal, ¿no? Antes del diluvio universal, por ejemplo, actualmente sí que no tuvieron escritura, sino que fue a través del uso de equipos, que son unas lanitas, ¿no? Que tienen un nudo. Antes se pensaba que solo era basado para números, pero ahora pueden contar historias, pero todavía se están descifrando. Entonces, bueno, hay crónicas que hablan de diluvio universal, pero que no fueron tomadas en cuenta por la historia oficial, pero existen y las puedes buscar en internet, ¿no? Y no ni siquiera como apócrifos, simplemente este ay, me dio la palabra que dije hace ratito de los, ¿cómo se llaman estos relatos? Pero son relatos de los españoles o mestizos la combinación entre español y indígena sudamericano, y que tuvieron estudios en Europa y de ahí regresaron. Más, ¿no? Bueno, voy a seguir entonces. Qué vergüenza. Y me desconecté. Hay el diluvio universal. Entonces, antes de eso, el diluvio, sí había escritura, ¿no? Igual había escritura, pero todo también con sonidos, ¿no? Porque hay un montón de piedras que son, todas las piedras de todos los templos son granito, ¿no? Entonces es para trabajar con el sonido, ese tipo de piedras. Entonces es esa historia, ¿no? Antes las culturas pre-incaicas les enseñaron los atlantes y de ahí se constituyó como un país atlante, ¿no? Pero respetando las culturas que habían en cada área, ¿no? Los chavín, los nazca, los paracas, los huancas, y así, mapuches, ¿no? Al principio se respetaba mucho la diversidad de todo eso, y es que es una de las esencias que tenemos que rescatar como sudamericanos, nuestras diversidades, y no querer hacerla una sola, o sea, hacernos diversos y no juzgar otras, ¿no? O querer implantar una cultura. O sea, si implantamos una cultura que sea de la diversidad. Y después llegó el diluvio universal, o sea, y el diluvio empezó justo cuando también ya había empezado a anochecer, la noche galáctica, ¿no? Porque hay dos periodos. Nuestra galaxia, así como nosotros tenemos día y noche, también nuestra galaxia tiene día y noche galáctica. Entonces, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, entró en una noche galáctica, ¿no? Alrededor de antes del Antiguo Egipto, ¿no? Antes del Antiguo Egipto, que también estaban los pre-incas. Pero entonces, aparte que ahí era Jarimipu, Puerta del Sol, entonces ahí empezó la noche y la gente se empezó a desconectar. Y ahí es que ahora surgen todas esas ideas de que, o sea, que
empezaban a sacrificar a animales, personas, ¿no? Yo siento que eso es mucho de la noche galáctica en realidad. Y entonces los incas también perdieron su conexión, o sea, la cultura andina, la Jarimillo perdió su conexión y poco a poco, eh, como medio para que esta información eh, no se perdiera, pero tampoco sea transgiversada, se usaron los quipos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya hubo peleas, disputas entre los hermanos al final, ¿no? Por eso también cayó, eh, las culturas que formaban todo el Tahuantinsuyo como un país, también se pelearon entre sí y ayudaron a los españoles cuando vinieron, ¿no? Eh, Hay muchas teorías también, ¿no? Que el otro día leí que estaba muy interesante sobre que como que atacaron puntos estratégicos como la agricultura, ¿no? Porque aquí no existía el dinero, ¿no? Había la forma de intercambio, que hasta ahora existe en las comunidades nativas, de aquí los Andes, ¿no? Eh, pero igual están bien cerrados. Pero bueno, digo cerrados en realidad porque creo que todavía no entiendo del todo quechua, no hablo quechua, no, porque estoy así fluyendo, no, me estoy dejando ser aquí en este video. Con datos así un poco. Eh, Porque cuando yo, o sea, las pocas palabras que aprendí de quechua, yo lo digo, por ejemplo, estoy, no sé, en en un puestito de que venden anticucho, que son palitos, ¿no? De carne o de pollo. Eh, yo soy semi-vegetariano. Entonces, como pollo, no como carne. No como carne de vaca. No. Eh, entonces, no como carne roja, pero a veces chancho sí comí en unas veces. Es que mi familia es un poco, es de la selva y comen chancho. Y ha sido rico por mucho tiempo. Sí. Pero ahora ya difícilmente lo como. Entonces, en, eh, cuando yo dije una palabra en quechua, ¿no? Como el otro, digo, Ari Manan, que sí, ¿no? Es como, ¡fum! Me miraron y yo les miré y fue como, yo sentí una conexión de que ellos decían, o sea, o sentí esa conexión o esa sensación de existo, ¿no? Porque normalmente como habla otro idioma, las mamitas, los papachos que solo hablan quechua o hablan quechua pero entienden español, hablarle en su propio idioma era como, wow, ahora habitamos el mismo mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí la concepción cambia de decir, son cerrados, no son cerrados, ¿no? Y he dicho son cerrados, pienso yo, porque como yo no hablo quechua, entonces en realidad ni siquiera tenía una cercanía con una persona que totalmente habla quechua, porque yo no lo puedo hablar. Entonces no sé cómo realmente es ese mundo. Y mucha gente en realidad no sabe cómo es ese mundo. Pero algunos que ya hablan español, entonces han contado un montón de esto, ¿no? Eh, Igual también hay un montón de discriminación, ¿no? Eh, Desde la capital en Perú, no, ahora se está dando valor a la cultura ancestral, pero, o sea, poco a poco, pero no del todo, ¿no? Y, y no valorarlos, no valorar que cosechen, que siembren, es, es tremendo, ¿no? Porque es lo que ellos, eh, siembran y cosechan y, para nosotros poder alimentarnos. O sea, hablo como en Perú, ¿no? Los peruanos. Eh, los agricultores, porque son muchos agricultores que son nativos, ¿no? Un gran porcentaje. Y, y pucha, esto lo cuento porque el otro día lo escuché, ¿no? Como una persona agradecía
de esto a los papitos y a las mamitas. Eh, sí, digo papitos y mamitas porque hay la forma de dialéctica es así, ¿no? No se dice señora, doña, sino mamita, papito, papicha, mamicha, ¿no? Eh, papi, mami. Sí. Mucho vínculo familiar. Y, y agradecido por esto, y me puso en un shock y dije, wow, eso es genial, ¿no? Que sepan realmente lo que valen. Que es, la alimentación es la base de que el mundo se mueve. Si no comemos, no podemos vivir. A menos que seas pránico. Y en Perú creo que no me ponen un pránico. Y bueno. Bueno, ella hablaba de esto del quechua, ¿no? De cómo realmente se conectaba al mundo cuando yo hablaba así mismo idioma. Entonces me anima a, si es que uno realmente quiere saber esto del mundo andino, entonces tienes que aprender quechua para que te sientas ese vínculo, porque con español no se puede. Sí. Bueno, en Coricancha. Y entré, las piedras muy bonitas, ¿no? Porque hay varios estilos en las piedras. La que se llama imperial y la que a mí no me gusta, la verdad, mucho, que le dicen que son preincaicos en realidad, o no recuerdo cómo se llama este estilo, pero en Machu Picchu también hay, pero hay una zona que sí tiene imperial, ¿no? Coricancha tiene partes imperiales, en Ollantaytambo también tiene varias arquitecturas imperiales, en Pisa también, solo los que yo he visto, ¿no? Que es como un corte perfecto, así, ¿no? Y todo así súper guau, que hasta ahora no se puede hacer. Y, y me encanta ese tipo este. Entonces, bueno, recorrí esto y después el Coricancha también tiene su lado pegado a Santo Domingo, un convento, ¿no? De este santo. Y también había parte del museo. Había una zona interesante que conectaba la iglesia con la parte de el murito imperial, que se ve mucho del Coricancha, la parte de afuera, que tenía mucha energía. Y me di cuenta que al lado había o sea, que estaba cerrado con puerta, un templito, ¿no? Pero ahí en ese lugar, o sea, afuera sentí un montón de energía, así. Las piedras también, mucha información. Entonces la moví y todo. Aquí sentí energía bloqueada. Creo que sí, en los chakras aquí de la comunicación. Sí, ahí lo sentí. Sí, interesante. Las mujeres estaba bloqueada la parte de los chakras de abajo, y este convento de los hombres tenían los chakras bloqueados de arriba. Interesante. Y bueno, esto, arriba había una exposición también de arte, muy bacán, porque decía origen, decía por ejemplo canteras de piedras, ¿no? Me sorprendía de las canteras que leía, ¿no? De algunos apus. Y dije, wow. Apus es no sé, es como, es una montaña, o puede ser. Normalmente son montañas, pero me parece que puede ser otro tipo de áreas naturales, como un lago. No,
guardianes, protectores elementales de una región muy amplia, ¿no? Entonces, eh, me senté y la energía, sí, este lugar era más masculino, sentí mucho la energía del sol. Eh, Había una zona también hablando de la astronomía, ¿no? Y bueno, al final ya es donde dejo el tabaquito en una de estas cosas imperiales, por una ventanita imperial. Y bueno, salgo, me fui a comer ahí. Me fui a comer. Y bueno, para contar como anécdota de mi vida, tal vez una de las cosas que siento yo de que tal vez como que me falta en algún sentido, o que siento mucho es como de una pareja, ¿no? Una chica. Entonces, porque ya llevo como un año, o sea, sin una pareja, y como que eso me motiva un montón. Astrológicamente hablando, entiendo el porqué, ¿no? Tengo mi nodo norte rajo en mi casa 7. O sea, el nodo norte es tu misión de vida, ¿no? Hacia adelante para avanzar hacia otra, eh, hacia tu próxima vida, ¿no? El nodo sur, que es su cola del dragón, que es Ketu, porque Rahu es la cabeza del dragón, es el pasado, ¿no? Y ese es el futuro, pues el presente futuro. Entonces está mi casa 7. La casa 7 son, antes decía que de los matrimonios, pero ahora es, bueno, yo le llamo que ahora es de las relaciones de compromisos fuertes y largos, ¿no? Porque no solo son de parejas que te vas a casar o vas a estar un muy buen tiempo, sino también de socios, ¿no? Mejores amigos y todo. Entonces, eh, tengo que, no, así como, tengo que, por la astrología dice esto, me resuena, este, que sí, que sin otros en realidad es esto de Ubuntu, ¿no? No soy nada sin otros. Entonces, siento que como que con una pareja como que hay un montón de ideas que flotan y que se pueden crear y siento que debo hacer eso con una persona, ¿no? O con amigos profundos, ¿no? Entonces, sí, sí como unos socios así, pero bien chéveres, profundos, ¿no? Entonces eso, yo siento que es lo que realmente contaba al principio del video. Y bueno, esto lo cuento porque después de dormir estoy en la calle yendo justo a una cuadra de la iglesia de San Pedro y estoy parado, o sea, antes de cruzar la pista hay una chica al frente mío y yo estaba al otro lado del semáforo. Entonces, y nos miramos simplemente. Y pasa un carro, pero nos seguimos mirando. Y, y yo lo hice súper. O sea, dije, no, seguro no es nada. Y miraba para allá un ratito, y después volví y la chica me estaba mirando. Y sí, o sea, me atraía la chica. Parecía chilena. No sé. Y. Pero no sé la verdad. Entonces, cruzamos la pista y nos íbamos mirando, pero yo seguía avanzando. Yo estaba así en Es que cuando estoy así en ese modo así de hacer este tipo de activaciones, ese tipo de cosas, como que mi foco es movilizar energías, centrarme en eso, en el camino. Pero ahora después que los últimos
en el Templo de la Luna, y voy a comentar un poco sobre qué realmente pienso ahora, ¿no? Porque es tal vez este programa de no, que se ha trasladado aquí mismo, de no meter lo profesional con lo personal, no combinarlo, que es muy europeo, lo he visto en los medios europeos. Pero aquí me resuena, en Sudamérica me resuena un montón de la autenticidad, ¿no? Ser auténtico en todas partes y en cada momento. Entonces, eh, yo cuando estoy así en este tipo de cosas, como que estoy muy focalizado en esto. Me pongo muy neutral. Pero cuando estoy relajado, como que mi personalidad brota más, ¿no? Eh, o sea, cuando estoy neutro hay mucha autorregulación también, que se da de por sí sola, por lo profesional. Eh, Inconsciente estoy hablando, pero ahora es consciente. Y, y bueno, eh, eh, yo seguí caminando, y mi neutralidad estaba normal, seguía caminando chévere, pero mi parte interna era como, wow, la has dejado ir, ¿no? Y una oportunidad de mirar, nos miramos, ¿no? Se miraron, nos miramos. Hijo, o sea, y estaba linda, parecía de tu edad, porque no quiero estar con chicas mayores. Aquí en Cusco hay un montón de personas que superan los 27 años y tengo 22, ¿no? O sea, que están metidas en cosas alternativas o chéveres, locas. Pero alguien me mira, ¿por qué? Entonces, o cercano, me da 3 años menos o 3 años más, no sé. Y bueno, Venus aspecto a Saturno. Y bueno, eh, sigue caminando. Llegué al San Pedro y. Llegué a la iglesia de San Pedro y fue. Sentí una energía súper sucia. Se notaba la energía. O sea, el lugar estaba sucio. Parecía que la gente había orinado. Fue ahí. Está recontra descuidado las piedras, la madera. Pucha. Lo sentí un montón bien fuerte. Lo bueno que con el tabaco se limpia esto un poco, la energía, ¿no? Canté y esto ayuda mucho cuando estás neutro también, ahora que lo pienso, ¿no? Que no te afecte emocionalmente del todo. Pero, pucha. Bueno, eh, salgo de aquí, eh, y voy ahora a Sexy Woman. Pero antes de Sexy Woman, en mi cabeza era como ya hice esto, dije, voy a ver si puedo encontrar a la chica que nos vimos, tal vez de la plaza, o sea, la plaza mayor. Entonces caminé y caminé, caminé. Ya, pero ya habrá pasado 20 minutos, pues no de distancia y no la encontré. En mi casa también está esto de esta idea, no sé si romántica, de que si tenemos que estar juntos, nos volveremos a encontrar, ¿no? No lo sé realmente. Yo en parte lo creo, pero porque no creo que las cosas suceden solo una oportunidad, solo una vez, ¿no? Eh, pero me ha hecho pensar y me afectó en realidad, sumado en otras cosas al final del día. Bueno, no lo encontré y me fui a Sexy Woman. Eh, Exactamente a Muyumurco, que es la parte redonda que está ahí. Me había llenado la capacidad de ver. A Muyumurco, que es la parte redonda del centro de Sexy Woman. Y
me quedé un buen rato viendo ese avión guardián porque no se puede pasar. Solo a lo lejitos, ¿no? Quería entrar y cantar y dejar el abuelito ahí. Después me fui más allácito y empecé a rezar así. Y cuando ya terminé de rezar, me paré y no había, o sea, no había guardia y había un par de personas que estaban ahí paradas. Entonces me subí, me metí al círculo y pues, soplé el abuelito Sari, ¿no? O sea, como ofrenda. Me soplé y me movilicé energía conectando. Y de ahí salí, ¿no? Así, y después me fui más atrásito y ahí empecé a meditar un ratito. Me calmé, sentí que me hablaba también el lugar, ¿no? Diciendo que todo estaba preparado, que todo bien, cálmate, tranquilo. Había un mirador antes de esto que se veía justo los puntos donde había recorrido y los que se va a recorrer, ¿no? Y fue más bien grande y bonito, ¿no? Pero fui solo para el Muyurco. Entonces salgo de este lugar y ya más cerca está el Templo de la Luna, ¿no? No sabía, es la primera vez que iba al Templo de la Luna. Sabía que era por Kenko, que es otro sitio arqueológico que está cerquita nomás. Y no entré a Kenko, después entré a Kenko, pero pregunté en Kenko para ir al Templo de la Luna, y al Templo de la Luna y me quería meter a las cuevas de abajo, pero estaba cerrado y un señor tocó un pito, no quería que entre. Bueno, todo pasa por algo. La excusa perfecta. Todo pasa por algo. Subí para chequear cómo era. Fue bien raro, fue bien loco. En esa zona, Templo de la Luna y Kenko y todo eso en realidad pertenece al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, pero se puede entrar sin pagar, ¿no? Para todas personas. Sacsayhuamán sí se tiene que pagar. Bueno, yo no pagué, puede que ya conté porque, pero bueno. Las piedras erosionadas, parecía que antes había mucha agua en esa parte, es como súper raro. Sí, yo no soy geólogo, entonces, pero me gustaría que un geólogo viera exactamente o sea, en qué otros territorios se ve ese tipo de piedra, ¿no? Y es loco porque hay algunos que es como un taller de tallado, ¿no? Súper raro. Taller químico parece, que lo pienso. Bueno, al frente nomás había una cueva que se veía a lo lejos. Y antes de esta cuevita, en el medio había también unas como lugares también excavado, tallado, que parecía cuevitas, ¿no? Como unas puertitas, donde me metí, me medité y hice el canto del sayónico y todo. Y de la abuelita ahí. Y después de esto es donde me ocurre, o sea, voy a esto de la cueva, paso la cueva y hay, en esa cueva que era más grande, había esto de fuego, ¿no? Normalmente he escuchado historias de que, hasta me han propuesto, ¿no? De que dan guachuma en muchas cuevas del Parque Ecológico de Sacsayhuamán, ¿no? Pero paso esta cosa y ¡pum! Se me abrió, se me aflojó el estómago malazo, ¿sí? De que dije, no, bueno, en ese momento no pensé que era diarrea, pero lo cuento así todo personal realmente, pero no podía apretar, ¿no? O sea, apretar para que no salga. Y dije, no, acá tengo que hacerlo, si no voy a poderlo hacer en otro sitio. Porque pensé que voy a ir a Kenko. Después que fui a Kenko no había baño. Pero qué bueno que en ese momento ya dije, no, acá tengo que sacar mi lado instintivo, ¿no? Saqué mi lado instintivo
Y lo hice ahí. Y fue, la verdad que fue muy divertido, fue muy loco, fue, fue muy niño salvaje. Hay una canción que se llama Soy niño salvaje, no sé ni decirle, pero fue muy instintivazo, sí. Se siente bien conectarse con un sentido, en verdad. Y solté, fue bueno que había, no sé si contar esto, había hojas, un montón de hojas, de las hojas de las plantas. Y lo chévere que había un riachuelo ahí cerca también. Entonces todo saludable. Eh, Fue interesantazo porque sentí también todas esas energías que mi cuerpo había ayudado a soltar. eh, Se soltaron otra vez realmente en mi cuerpo, ¿no? Y yo ahora investigué un poco sobre la diarrea, sobre justamente esto de que tenía que ver también con el autoestima, era loco, ¿no? Al principio leí que era un patrón, pero cuando lo leí eh, era como realmente como el merecimiento y esas cosas, ¿no? Y sí, después que lo leí fue como, en parte sí. Mm, mm, sí, porque todo es emocional, ¿no? Entonces se combinó lo social con lo personal y mi cuerpo lo manifestó. Eh, Sumado también me parece que al hecho de que me hayan dicho no, que no puedo entrar a la cueva del templo de la luna, ¿no? Eh, Esas cosas, más eso, todo, es un todo, ¿no? Se hizo que venga esto. Ya después de esto saliendo, estoy, veo un árbol de pino, pensé que era roble, y era hermoso este árbol. Me acerqué, estuve ahí, y después de esto, qué loco, mira, justo por vi la caseta, y de nuevo, se me empezó a aflojar de nuevo, esto, ¿no? Lo bueno que ahí sí ya podía ya ajustar, entonces. Y me fui a un poquito, o sea, sentí un poquito, pensé que no debe ser, dije. Entonces bajé y dije, voy a aprovechar para ir a Kenko, ya que no está en los puntos, pero como estaba al lado y me quise saber qué había. Entré, también había una cueva, todo chévere, pero ahí mientras más abuelitos ayudaba, también más así me movilizaba el cuerpo, ¿no? Sí, todo era. Entonces ya después, lo chévere que ahí nomás está la carretera y puedo agarrar carro hacia Pisac, donde vivo. Y en el carro, ay, lo bueno que es cerca de Sacsayhuamán a Pisac, o sea, que en Sacsayhuamán que está cerca, es relativamente cerca y ya llegué de frente también al baño, ¿no? Investigué también qué significaba, ¿no? Y bueno, todavía me siento un poco triste que no llegué a conocer a la chica realmente, pero si es que la veo y de nuevo sería chévere hablar. Pero si no, también bueno, también somos un montón de personas que nos encontremos, los que tenemos que encontrarnos, pero hay que decidirnos. Es un equilibrio, sí, es lo que estaba pensando ahora, ¿no? Y al final concluyo en esto de ser auténtico totalmente, ¿no? Es un proceso auténtico lo que estás haciendo en realidad con esa primera parte. De separar lo personal con lo personal, ¿no? Ahora es como ser auténtico. Después del roble me puse a escuchar música, ¿no? Y caminando así, bien chévere, bien chill, o sea, relax, ¿no? Porque aprendo también a disfrutar y a relajarme mientras cada vez más hago estas cosas, ¿no?
y más aún con personas, o sea, con otras personas. Y es bonito. Bueno, se desorganizan, pero hay una nueva organización. Pero esto es muy loco. O sea, ahorita me estoy acordando de la activación que hicimos en Fibra, ¿no? Todo es bonito. Nuevamente se llenó la memoria. Y bueno, con esa conclusión, ¿no? De seamos más auténticos, todos juntos. ¿No? Siempre viendo patrones en cosas que no creemos. Pero ahí vamos viendo. Igual si, o sea, patrones estamos hechos de patrones, ¿no? Nuestro ego está hecho de patrones. Cambiamos de patrones hacia otro. Pero, o sea, creo que cambiar los patrones es simplemente jugar con otros patrones. Y jugar es divertido, ¿no? Jugar es vivir. Sí. Jugar es vivir. Y vivir es aprender. Y jugar es aprender. Y aprender es jugar. Bueno, esta es la primera parte. Ahora estoy pensando si mañana o pasado mañana mejor me voy. Ahora que me veo hoy día. Sí. Quiero... Es muy probable que mañana no vaya a hacerlo los restantes. Voy a ver realmente cómo, qué siento. Un abrazo. Y espero que todo lo conversado apoye en algo, ¿no? En otros procesos. Cambio. Esa alquimia que habita en mi santo grial. Por eso, nena, quiero honrarte como tal. Mañana son tus sánscritos